Shabbat Shalom, hermanos, otra vez. Tenemos un Shabbat hoy algo frío. Yo creo que el más frío de la temporada, ¿no? De esta temporadita. Hoy sí se ha sentido algo de frío. Pero bueno, gracias al Eterno que a pesar de el frío y de la lluvia, pues Él nos permite estar aquí y poder alabarle, poder bendecirle, poder disfrutar de este día de Shabbat y poder disfrutar de la compañía los unos de los otros, porque está escrito y lo cantamos por lo regular cada Shabbat, el Salmo 133. Cuando cantamos Hinei Matov, estamos cantando el Salmo 133, que precisamente dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Y siempre me gusta recalcar la parte final de este salmo, en donde dice: porque allí envía el Eterno bendición y vida eterna. Entonces, ¿a dónde es donde el Eterno envía bendición y vida eterna? Donde los hermanos habitan juntos y en armonía. Ahí está la bendición. Bueno, hoy nos corresponde estudiar la Parashá Vayetze. Vayetze, ¿qué significa qué cosa? Y salió. Y fue. ¿Sí? ¿Quién salió? ¿Quién fue? El patriarca Jacob. Jacob salió de su casa, salió de su tierra, y vea la diferencia con su abuelo. Cuando nosotros recordamos al abuelo de Jacob, esto es a nuestro padre Abraham, recordamos que Abraham salió de su tierra y salió de su parentela por mandato divino. El Eterno llamó a Abraham y le dijo: sal de tu tierra y sal de tu parentela y vas a ir a la tierra que yo te diré. En el caso de Jacob las cosas son distintas. Jacob no recibe un llamado de Dios, Jacob no recibe una orden de Dios para que él deje su casa. Jacob más bien salió huyendo. Él salió huyendo, ¿por qué? Porque él había engañado a su padre, porque él había provocado la ira de su hermano Esaú, y porque su hermano ahora lo quería matar. Entonces Jacob sale de su tierra, sale de su casa, se aleja de su familia debido al pecado, y hay que decirlo de esta manera. Debido al pecado que él cometió, él tiene que salir, él tiene que alejarse, él tiene que sufrir las consecuencias de lo que hizo. La porción de esta semana nos habla entonces de la salida de Jacob, nos habla de la travesía que él llevó a cabo desde la tierra de Canaán y hasta la tierra de Harán. En ese trayecto, él estuvo en un lugar al que él le llamó Betel. Él le llamó casa de Dios porque él ahí recibió una revelación tremenda. Él allí recibió una revelación de una escalera que unía el cielo con la tierra y donde ángeles descendían y ascendían por esa escalera. Muchos siglos después se levantaría un varón de Dios que él asumiría ese rol de la escalera. Un varón que dijo: desde hoy ustedes verán al Hijo del Hombre y verán ángeles que descienden y ascienden en el Hijo del Hombre, diciendo: yo soy la escalera que conecta el cielo con la tierra. Ese varón fue Yeshua, el bendito Hijo de Dios, nuestro Redentor. Jacob llegó a la tierra de Harán, nos dice nuestra porción, y su primera parada en la tierra de Harán fue justamente en un pozo de agua. ¿Cuántos acontecimientos importantes en las Escrituras ocurrieron junto a un pozo de agua?
muchos. ¿Cuántas veces las Escrituras, a través de los profetas también, nos hablan de pozos de agua, nos hablan de fuentes de aguas? Muchos. Porque el agua es un símbolo de la palabra de Dios. Entonces Jacob llegó a un pozo de agua, encontró unos pastores, dialogó con ellos, les preguntó que si ellos conocían a Labán. Él va buscando a Labán, a su tío Labán, y ellos le dicen: sí, lo conocemos, está bien. Es más, mira, aquí viene llegando su hija Raquel, que trae las ovejas de su padre a tomar agua. Y ahí es cuando Jacob conoció a Raquel, y la Torá nos dice que él, al ver a Raquel, prácticamente eso fue amor a primera vista. Jacob se enamoró de Raquel, él la abrazó, él lloró, y después él quitó la piedra del pozo de agua para que bebieran las ovejas de Raquel. Raquel, sorprendida con todo esto que está pasando, corre a la casa de su padre y le dice: fíjate que conocí a este personaje que dice que es mi pariente y que esto y que aquello. Labán sale a recibir a Jacob, lo abraza, lo besa, le da la bienvenida a su casa, y a partir de ahí Jacob se queda en casa de Labán. Posteriormente nos dice la porción que Labán le dijo a Jacob, después de que ya había estado unos meses allí con él, le dijo: oye, pues yo no quiero que tú estés aquí y me sirvas y trabajes para mí así de gratis. Dime, ¿qué quieres? ¿Cuál quieres que sea tu salario? Y entonces la Torá nos dice, mis hermanos, que Jacob pidió ¿qué cosa? Él pidió a Raquel. Él no pidió dinero. Él no dijo: quiero que me pagues tanto. Él dijo: quiero que me des a tu hija Raquel, y a cambio de ella yo te voy a servir por 7 años. 7 años voy a trabajar por ella, para que ella se convierta en mi esposa. Y así fue. Nos dice la Torá que Jacob trabajó duramente por 7 años. Se llegó la fecha tan esperada, se preparó todo, se preparó la boda, el banquete, aquello fue maravilloso, hubo alegría, hubo de todo en esa boda. Y finalmente Jacob pasó la noche de bodas con su mujer, pero en la mañana él se dio cuenta de que no era Raquel, sino que era Lea, la hermana mayor, la cual nos dice la Torá, Lea era una mujer de ojos delicados, y eso se ha interpretado de diferentes maneras. Decíamos en una de las reflexiones en la semana que Lea, ella sufría mucho. Ella sufría mucho porque había un acuerdo previo en el cual Labán, que tenía 2 hijas, pues había arreglado que se casaran con los 2 hermanos, con Esaú y con Jacob. Y Lea le tocaba casarse con Esaú. Y por eso Lea lloraba, porque sabía quién era Esaú. Sabía la clase de hombre que era, y ella sufría mucho porque tendría que casarse con él. Después que Esaú rechazó casarse con ella, pues ella todavía sufrió más, porque imagínense pensar, un hombre así tan terrible y todavía me rechaza. Entonces ella sufría y lloraba mucho. Labán entregó a Lea con Jacob, y de esa manera lo engañó. La Torá nos dice que Jacob obviamente reaccionó mal, se molestó mucho, pero muy probablemente Jacob recordó algo. ¿Qué creen ustedes que Jacob haya recordado? Lo que él le hizo a su padre. Lo que él le hizo a su padre Isaac, la forma que él engañó a su padre, y ahora él era engañado. Y muy probablemente por eso ya
no dijo más, no peleó tanto, porque cuando tú te das cuenta, mi hermano, mi hermana, que lo que te está pasando es algo que te mereces, que lo que te está pasando es algo que tú te lo ganaste, como se dice vulgarmente, calladitos nos vemos más bonitos. Y entonces Jacob dijo, está bien. La explicación de Labán fue así como que muy simple. Mira, es que aquí la costumbre no es que se case la hija menor antes que la mayor. Entonces aquí primero se casa la mayor y después la menor. Jacob le pudo haber dicho, oye, ¿y no me pudiste haber dicho eso antes? Pero Jacob dijo, está bien, vamos por otros 7 años. Quiero a Raquel. Entonces, a final de cuentas, Jacob trabajó por Raquel 14 años. Sí la quería, ¿no? 14 años trabajó por su esposa Raquel. En ese ínter, mis hermanos, cuando ya Jacob tiene a sus 2 esposas, la Torá nos dice que ocurrieron muchas cosas. Empezó como una especie de batalla, una especie de guerra entre las 2 hermanas por el amor de Jacob, y en esa batalla intervinieron o tuvieron mucho que ver los hijos que cada una le iba a dar. Raquel se enfrentó con un gran problema, que ella no podía tener hijos. Ella no podía, y en cambio Lea parecía como una máquina de tener hijos. Tenía uno y tenía otro y otro más, y Raquel ninguno. Luego Raquel le da a su sierva a Jacob, Lea hace lo mismo, y Jacob teniendo hijos y más hijos. Y algo muy interesante en esta porción también tiene que ver con los nombres de los hijos. Porque si ustedes se dan cuenta, cada uno de los nombres de los hijos de Jacob significaba algo que tenía que ver con lo que ellos estaban viviendo. Todos ellos, todos los nombres tenían que ver con lo que estaba pasando en ese momento entre Jacob, Lea y Raquel. Entonces todo esto ocurre, toda esta situación durante todo ese tiempo, porque Jacob, después de que ya está casado con las 2, se queda más tiempo con Labán, porque él ahora va a trabajar para hacer un capital, porque a ese punto 14 años de trabajo solamente habían sido para tener a su esposa, a Raquel. Lea pues fue como que venía ahí, ¿verdad?, en el paquete, pero 14 años él trabajó por Raquel. Todavía otro tiempo más él trabajó, ahora sí por un salario, y ahí ocurrió algo bien tremendo. Porque una vez que acordaron el salario que Labán le iba a pagar, ambos, tanto Labán como Jacob, entablaron una especie también de batalla entre ellos por las ovejas. Por las ovejas, y entonces ellos tenían esta batalla para ver quién se quedaba con una mayor cantidad de ganado. Y ahí Jacob implementó algunas, diríamos, unas estrategias, por no decir unas mañas, ¿verdad?, para él que nacieran más ovejas, porque Labán le decía, mira, todas las ovejas que nazcan de un solo color van a ser para ti. Y luego le cambiaba, no, ¿sabes qué? Mejor las que salgan pintas van a ser para ti. Pero luego cada vez que Labán decía algo, entonces si él decía todas las que salgan de un color van a ser para ti, pues nacían puras de un solo color. Y si decía no, mejor las pintas van a ser para ti, pues nacían puras pintas. Y Jacob pensaba que era por lo que él hacía, que les ponía ahí unas varitas y usaba unas estrategias, pero realmente la Escritura nos dice que ¿quién era el que decidía todo eso? Dios, el Eterno. Él estaba con Jacob y el Eterno estaba haciendo justicia de alguna manera con Jacob. Entonces, ¿qué pasó? Que Jacob se enriqueció en gran manera.
A tal grado que nos dice la Escritura que llegó un momento en donde los hijos de Labán empezaron a observar y dijeron: oye, Jacob ya tiene más ovejas que nuestro padre. Y luego dijeron: oye, Jacob está dejando en la quiebra a nuestro padre. O sea, él se está llevando toda la ganancia. Jacob ya es más rico que nuestro padre Labán. Y entonces el propio Labán empezó también a ver esto. Y el propio Labán empezó a ver a Jacob con otros ojos, nos dice la Escritura. De 20 años atrás, cuando Labán recibió a Jacob, lo abrazó, lo besó, lloró con él: mijito, bienvenido, esta es tu casa, y qué quieres, y dónde te pongo y todo. Ahora, 20 años después, Labán miraba a Jacob con odio. Y ahí nosotros tenemos una enseñanza, mis hermanos, también. Y es algo que siempre he dicho y siempre me lo repito a mí mismo y lo comparto también. Esta frase: la gente cambia. La gente cambia. Y desgraciadamente, la gran mayoría de las veces la gente cambia para mal, no para bien. Qué bueno fuera y gloria al Eterno por aquellos que cambian para bien. Pero la gran mayoría de las veces las personas cambian para mal. Y las relaciones entre las personas también cambian. De aquella relación fraternal que se dio entre Labán y Jacob, eran familia. Pero ustedes estarán de acuerdo que aún muchas veces, siendo familia, también las cosas cambian. También las personas cambian, también las relaciones cambian. Muchas veces entre hermanos la relación cambia. Muchas veces aún entre padres e hijos la relación cambia. ¿Cómo podría uno pensar que la relación entre un padre y un hijo vaya a ser mala? Eso va contra la naturaleza. Eso va contra los decretos divinos, que dice a los hijos: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Pero muchas veces las relaciones cambian. Y la gran mayoría de las veces, hermano, las relaciones cambian por cosas como las que vemos acá en las Escrituras. Por cosas materiales. El materialismo que tanto infecta la mente de las personas provoca esos cambios. Cuando estamos más metidos en el mundo de lo material, que nos dejamos llevar, que nos dejamos arrastrar por las cosas materiales, eso llega a cambiar lo que sientes por una persona. Incluso si revisamos la historia, ¿cuántas veces entre familias incluso no se han hasta asesinado por alguna herencia, por un terreno, por una casa, por dinero? Entre familia. Es increíble lo que las personas podemos llegar a cambiar cuando nuestra mente está concentrada en las cosas de este mundo, en las cosas materiales. La buena relación que alguna vez había habido entre Labán y Jacob no existía más. Ahora el sentir de Labán era odio, era rencor, era resentimiento en contra de Jacob. Y las cosas llegaron a tal punto, fíjese, que después de largos 20 años,
Finalmente, la voz del Eterno le habló a Jacob y el Eterno le dijo a Jacob: ya es hora de que te vayas de aquí. Ya es momento de que abandones este lugar, que abandones esta tierra. Fíjese, el Eterno no le había dicho a Jacob que viniera acá. Pero ahora sí es el Eterno el que le dice: es tiempo de que te vayas. Es tiempo de que salgas de aquí. Muchas veces, hermanos, en la vida nosotros vamos a tomar malas decisiones y nos vamos a meter en problemas. Muchas veces vamos a ir incluso en contra de la voluntad de Dios, como el hijo pródigo, que sale de la casa de su padre, que pide la herencia y que se va a tierras lejanas. Pero bendito es el Eterno, que aún estando alejados de Él y aún estando fuera de su voluntad, Él no nos deja. Y el patriarca Jacob es una prueba viviente de eso. El Eterno nunca lo dejó, a pesar de que él estuvo allá por consecuencias de su pecado. El Eterno siempre estuvo con él. Y finalmente, cuando el Eterno lo ve en peligro, ahora sí el Eterno le dice: Jacob, es hora de que regreses a casa. Toma a tu familia, toma tus bienes y regresa a tu tierra. Y Jacob lo hace. Nos dice la Torá que él aprovechó que Labán y sus hijos estaban ocupados, estaban un poco alejados de ahí de casa, trabajando con el ganado, y aprovechó ese momento para huir otra vez. Igual que hace 20 años, pero ahora es distinto, porque ahora él tiene la venia del Eterno, la bendición del Eterno, la orden del Eterno: vete. Y Jacob entonces tomó toda su familia, todas sus pertenencias y se puso en marcha. Obviamente, al ir con todo esto, con tanto ganado, con tanta familia, porque tenía bastante familia, su caminar era lento. Y aquí es donde nos relata la Escritura que cuando Labán se dio cuenta que Jacob se había ido, él tomó las cosas mal, reaccionó mal y salió a perseguirlo. Entonces Labán salió con sus hijos, con un puñado de hombres, digamos un pequeño ejército, y salió a perseguir a Jacob. Y aquí estamos llegando a la parte que les quiero compartir, en lo que me quiero concentrar hoy y que quiero que usted se concentre conmigo. En esta parte justamente, porque ahí en la pantalla tenemos una imagen y ahí hay un título. Todos los que alcancen a leerlo, por favor, leanlo. ¿Qué dice ese título? ¿Qué estoy dispuesto a hacer por Dios? ¿Qué estoy dispuesto a hacer por Dios? Nos dice la Escritura que Labán persiguió a Jacob y cuando él lo alcanzó, ¿cuánto tiempo había pasado, hermanos? Nos dice la Escritura, capítulo 31 del libro de Génesis, que a Labán le avisaron 3 días después de la salida de Jacob, le avisaron: Jacob se fue. Entonces él reunió a un grupo de personas, ese pequeño ejército que les decía, y emprendió la persecución en contra de Jacob. Y dice aquí la Escritura que alcanzó a Jacob 7 días después en la zona montañosa de Galaad. 7 días después.
Y cuando lo alcanzó, ellos tuvieron pues una plática, porque las intenciones de Labán no era platicar, ¿verdad que no? Él agarró hombres y él salió dispuesto a otra cosa. Pero ¿qué pasó? Antes de que Labán alcanzara a Jacob, la noche anterior, ¿qué le pasó? Dios le habló. Dios le habló a Labán y le dijo: te me aplacas, ¿no? Te me aplacas. Cuidadito, cuidadito. ¿Y cómo le vas a hablar a Jacob? O sea, bájale, ¿sí? Nada de lo que estás pensando hacer lo vas a hacer. Incluso recibe instrucción de Dios para que hable con Jacob, pero mire, tranquilito. Entonces Labán pues ya no pudo hacer lo que él hubiese querido hacer. Y tuvo que hablar con Jacob de una forma tranquila. Y hablaron, y hubo reclamos de una parte y de otra. Y finalmente llegaron a un acuerdo. Y finalmente incluso pactaron, hicieron un pacto y levantaron una señal de pacto, una pila de piedras. Por eso le pusieron a ese lugar Galat, que Galat significa eso, ¿verdad? Una pila de piedras. Y ahí ellos establecieron un pacto y ahí se separaron. Pero el punto acá importante es que Labán, a final de cuentas, él le dijo a Jacob: mira, vamos a dejar de lado el tema de mis hijas, que son mis hijas. Vamos a dejar de lado el tema de mis nietos, que pues son mis nietos. Vamos a dejar de lado el tema del ganado, que pues era mi ganado, pero pues ya te lo trajiste. Pero Jacob, mis ídolos, te robaste mis ídolos, te trajiste mis ídolos. O sea, no me importa todo lo demás. O sea, olvidémonos de mis hijas, de mis nietos, del ganado, mis ídolos. Y Jacob se quedó como: ídolos, yo. Jacob se molestó mucho, hermano. Ídolos, yo te robé ídolos. ¿En serio? O sea, además, a ver, me perseguiste 7 días. 7 días me perseguiste a través de todas estas montañas por unos ídolos. Wow, ¿no? Y dice un midrash que fue justo en ese momento cuando Jacob meditó. Él se puso a meditar en ese asunto, lo que Labán había hecho por sus ídolos. Y Jacob pensó: oye, mira este hombre, todo lo que hizo y todo lo que estaba dispuesto a hacer por unos ídolos. Y entonces dice el midrash que Jacob pensó justamente esto, porque lo que hizo Labán confrontó a Jacob. Cuando él vio todo el esfuerzo, todo lo que Labán había hecho, Jacob se vio confrontado y él pensó: ¿y yo qué? ¿Y yo qué estoy dispuesto a hacer por mi Dios? Porque él, por sus ídolos, él hizo todo esto. Él armó una persecución, él armó un pequeño ejército, él se puso en marcha, él venía, pero si a todo galope, no se detuvo por nada. Quién sabe qué clima se enfrentó, qué situaciones,
peligrosas. A final de cuentas era una región montañosa llena de peligros, pero nada lo detuvo porque él quería sus ídolos. Y Jacob se puso a pensar en eso, a meditar en eso. ¿Qué estoy yo dispuesto a hacer por Dios? Porque a final de cuentas, mis hermanos, los ídolos, ¿qué dice la Biblia de los ídolos? No son nada. No son nada. Tienen pies, pero no caminan. Tienen ojos, pero no ven. Oídos tienen, pero no oyen. Los ídolos no son nada. Y sin embargo, hay gente como Labán que son capaces de hacer cosas tremendas por sus ídolos. Y eso nos debe de confrontar. Usted sabe que ahorita estamos en un periodo de tiempo en nuestro país en donde vemos, a medida que se acerca el 12 de diciembre, que lo mencionaba el hermano hace rato, y vemos lo que mucha gente hace, lo que es capaz de hacer. Ya desde hace varias semanas, seguramente por sus colonias se escuchan los tambores retumbar, ¿no? Todos estos grupos que se reúnen sin falta. Y es impresionante, hermano. Yo no sé, pero a mí me impresiona la dedicación, la disciplina, el esfuerzo. Estos, no quiero decir la palabra porque no sé si es lo correcto, pero pues yo los conozco como matachines, ¿no? No sé si es correcto ese término, pero al menos unos que se juntan ahí por la colonia, ellos se juntan de noche. Me imagino que es a la hora que pueden reunirse, a la hora que pueden ellos ensayar. ¿Sabe? A veces son las 11 de la noche, 11:30 de la noche, casi medianoche, y ellos ahí están duro y dale. Y aunque uno pueda molestarse, ay, esta gente, pero tienes que ver de alguna manera el lado positivo. Y el lado positivo es el esfuerzo, la dedicación, porque ellos andan cansados igual que uno. Ellos seguramente salieron de trabajar y mire, así se van y así se reúnen. Y ahí llegan en una camioneta y son bastantes. Y hay desde adultos hasta niños. Y hacen un gran esfuerzo físico. Hacen un gran esfuerzo económico también. Porque todos esos trajes que ellos usan cuesta. Todo eso tiene un valor. Y todos ellos invierten, gastan gasolina, la vestimenta, los instrumentos, todo eso. Y se juntan y ensayan bastante. Y cuando finalmente llega ese día, hacen una peregrinación larguísima. Porque ese día, el 12 de diciembre, de todos o de muchísimas colonias acá en la ciudad, salen las peregrinaciones hacia el centro de la ciudad. Y todos van, hermano, ahí van a pie y con los tambores y con aquella algarabía. Entonces todo eso nos debería de sorprender y nos debería de confrontar.
Así como Jacob se vio confrontado y dijo: oye, Labán, mira, 7 días me persiguió, 7 días, por sus ídolos. ¿Yo qué estoy dispuesto a hacer? Nuestro santo maestro Yeshua dijo en alguna ocasión que los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de luz, que nos aventajan en sagacidad. Y esa palabra, hermanos, sagacidad es como son más atrevidos, ellos van más allá, ellos son más esforzados. Yeshua quiso decir: oye, ellos te llevan ventaja. Ellos siempre van un paso adelante de ustedes. Los hijos de luz se están quedando atrás. Los hijos de luz no se quieren esforzar. Los hijos de luz por cualquier cosa y ya están ahí como que queriendo rajarse, como decimos aquí en México, ¿no? Pero los hijos de este siglo, no, hombre, ellos están esforzados, ellos están invirtiendo, ellos están haciendo esto y aquello por razones equivocadas. Muchas veces por servir a ídolos, otras veces por servirse a sí mismos, por beneficiarse. Algunos intérpretes dicen que los famosos ídolos de Labán eran algunos objetos, sí, una especie de ídolos, pero algunos comentaristas de la Biblia dicen que en aquel tiempo esos ídolos se usaban como títulos de propiedad, y que entonces realmente no le importaban tanto los ídolos, sino lo que representaban, que eran los títulos de la propiedad, de sus propiedades, y que de alguna manera: oye, me estás quitando mis ídolos, o sea, me vas a quitar mis propiedades. Eran como las escrituras hoy en día. Entonces algunos dicen: Labán realmente no le importaban los ídolos, le importaba su patrimonio, lo material. Como haya sido, la cosa es que ciertamente las personas, mucha gente hoy en día actúa movidos por el materialismo, por todo lo que son las cosas materiales, y están dispuestos a hacer lo que sea por lo material. Pero cuando se trata de temas espirituales, extrañamente algo ocurre, algo pasa, que no hay la misma fuerza, no hay la misma dedicación. Jacob se vio confrontado por eso. Jacob, que era un siervo de Dios, Jacob, que estaba destinado a ser el padre de la nación santa, Jacob se vio confrontado, y esto nos debe hablar fuertemente a nosotros también. Porque dentro de las filas del pueblo de Dios, a muchos nos ocurre como Jacob. Muchos terminamos siendo fuertemente influenciados por la corriente de este mundo. Y muchos, en lugar de esforzarnos, al menos de la misma manera que nos esforzamos para otras cosas, nos esforzamos menos en las cosas espirituales, en las cosas de Dios. Muchas veces el clima, como hoy, ¿no? Hoy que tenemos un clima así, friecito, con lluvia, esos días que ciertamente, hermanos, no te dan muchas ganas de levantarte, ¿no? Cuando está así muy frío y estás ahí con tu cobija y le haces así a la cobija para levantarte y dices: no, me vuelvo a tapar. Pero ¿qué pasa? Decimos: el deber me llama. Y muchas veces para las cuestiones que son como nuestro trabajo, somos esforzados, somos disciplinados, no fallamos.
Yo recuerdo cuando trabajaba en las empresas, en las maquiladoras, donde trabajé muchos años, y obviamente pues me tocó todo tipo de climas. Recuerdo un tiempo donde mi esposa y yo nos levantábamos a las 4 de la mañana. O sea, teníamos que levantarnos a las 4 de la mañana, porque el transporte que nos llevaba a la empresa, nosotros entrábamos a las 6 de la mañana. O sea, el transporte pasaba exactamente a las 5:15. Y si no alcanzábamos ese transporte, entonces teníamos que caminar hacia otra avenida que estaba más lejos y nos arriesgábamos a llegar tarde. Entonces, para poder estar a las 5:15, nos teníamos que levantar como a las 4 de la mañana para arreglarnos, cambiarnos, estar listos con lonche y todo, y estar a las 5:15 ahí tomando el transporte. 6 de la mañana entrando en el trabajo. Y a veces los climas eran de mucho frío, a veces estaba lloviendo y teníamos que ir. Me estaba recordando una ocasión que yo trabajé en un turno donde entraba a trabajar los martes en la noche, 12:30 de la noche, entraba a trabajar y trabajaba de 12:30 a 6 de la mañana. Es un turno pequeñito, martes, miércoles y jueves, de 12:30 a 6 de la mañana. Pero el viernes entraba a las 12:30 de la noche y salía hasta las 5 de la tarde del sábado. Ese turno sí estaba algo mortal, ¿verdad? 12:30 hasta las 5 de la tarde del día siguiente. Y luego íbamos el domingo, de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Entonces, estaba algo fuerte. Y recuerdo una ocasión que salimos de trabajar en uno de esos turnos que salimos en la mañana. Y había un frío que fue por allá del 89, ustedes lo recordarán algunos, que estuvimos como a 9 grados bajo cero. 9 grados bajo cero. Y recuerdo que salimos de trabajar y ese día había una, ¿cómo le decimos? Posadas. Sí, éramos paganotes, ¿no? Una posada en casa del jefe. Y salimos 9 bajo cero. Oh, hermano, era para nombre, qué posada. Ni que me voy para mi casa, a protegerme del frío. No, ahí vamos a la posada. Íbamos en una camioneta de esas pick-up, atrás en la caja. Imagínense. No, hombre, te golpeaban pedacitos de hielo, porque las gotas de agua se hacían hielo, donde iban cayendo se hacían hielo, te golpeaban, pero ahí vamos a la fiesta. Vamos a la fiesta. 9 bajo cero. Desvelados, sin dormir. Y todavía ahí estuvimos todo el día en la fiesta. Los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de luz. No te detiene nada cuando quieres satisfacerte, cuando buscas tú la diversión, cuando buscas tú el sentirte bien, cuando buscas beneficiarte de alguna manera, no te importa nada. Climas, nada. Ahí vas. Pero cuando se trata de cosas espirituales, extrañamente, no, hombre, se me hace que mejor cancelamos, ¿no? Está muy frío, está lloviendo,
No, mira, mejor lo dejamos para otro día o más tarde. Algo extraño nos ocurre. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por Dios? ¿Cuánto estamos dispuestos a sufrir o a padecer por nuestro Dios? Porque muchas personas que le sirven a ídolos o que se sirven a sí mismos están dispuestos a hacer lo que sea y nada los detiene y logran sus objetivos, y eso nos condena a nosotros. Nos condena porque nos están ganando terreno. Entonces, esta reflexión del patriarca Jacob que nos relata el Midrash que él tuvo y que él pensó en aquel momento, que él recapituló, porque habían sido largos 20 años en la tierra de Harán, y que en esos 20 años que él estuvo allí, él pensando en su mente, para sí mismo él decía: ¿qué he hecho yo para mi Dios en todo este tiempo? ¿Qué había hecho, hermano Jacob, para Dios en esos 20 años? Usted recuerda que en el encuentro que tuvo Jacob con Dios en Betel, precisamente, Jacob dijo unas palabras. Él hizo una especie de promesa. ¿Se acuerda? ¿Qué dijo Jacob? ¿Qué le dijo a Dios? Es un pacto, es una promesa. Más allá del tema del diezmo, que muchos, el diezmo, olvídese del diezmo, pero es un pacto, es una promesa. Si tú vas conmigo, si tú estás conmigo, si tú me provees, si tú me proteges, si tú no me desamparas, o sea, yo te voy a servir, dejémoslo así, ¿no? Yo te voy a servir. Ahora, habían pasado 20 años. ¿Están de acuerdo que Dios estuvo con Jacob todo el tiempo? En su trayecto, en su llegada, conoció a Raquel inmediatamente, todo le fue bien, todas las cosas se dieron. Luego ya sí, problemas con su suegro y todo lo que ustedes quieran, pero a final de cuentas a Jacob le fue bien. Decíamos anoche, a cambio de pastorear ovejas, él obtuvo una esposa. Lo más valioso que él obtuvo fue una esposa. Valió la pena. Dios. Pero después de todo ese tiempo, Jacob se dio cuenta de que él no había hecho nada para Dios. De que su compromiso de servir al Señor se había quedado en eso, en una promesa, quizás en un anhelo. Hay un himno que antes cantábamos mucho, que se llama Anhelo trabajar por el Señor. Sí, dice así: anhelo trabajar por el Señor. Y una vez escuché a un pastor decir: no me gusta ese himno, porque esa palabra de anhelo es como que se queda en el aire. Un anhelo es como un deseo, pero no se llega a concretar. Y él decía: le deberíamos de cambiar la letra y deberíamos de decir: yo quiero trabajar por el Señor, porque yo quiero es algo más fuerte, ya no es nada más algo que se quede ahí. Yo quiero es más como una acción. Yo quiero trabajar por el Señor. Para Jacob, sus palabras se quedaron en eso, en palabras, en promesas, en deseos, en anhelos, pero nunca lo aterrizó en 20 años. Nunca le sirvió realmente al Señor. Y por eso aquella acción de Labán lo confrontó.
Entonces, yo no sé, mi hermano, mi hermana, qué acciones a tu alrededor te confronten a ti. Pero te invito a que observes, a que veas cómo hay personas no creyentes, personas quizás idólatras, personas malvadas, que se esfuerzan mucho, que trabajan mucho para lograr sus fines, para lograr sus propósitos malvados. Y todo eso que ellos hacen nos confronta a nosotros. ¿Qué estamos haciendo para Dios? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para Dios? ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar para Dios? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar? Quiera el Eterno que eso que dicen los sabios que meditó nuestro patriarca, pues nos sirva a nosotros también de ejemplo. Y que meditemos y que tomemos decisiones. Porque el tiempo ya se está acabando, ¿verdad? El tiempo cada vez es menos, de diferentes maneras. Algunos que ya tenemos cierta edad, algunos que por razones de enfermedad, de achaques, ya no podemos servir de la misma manera. Se nos está acabando el tiempo. Otros están más jóvenes, tienen fuerzas y todo, pero el tiempo del juicio está cada vez más cerca. El tiempo para que las cosas se compliquen está también cada vez más cerca. Entonces, por eso digo, el tiempo ya se agota, todo se va a complicar mucho más. Y tenemos que pensar seriamente en esto. ¿Qué estoy haciendo con ese tiempo? ¿Qué estoy haciendo con los dones, con los talentos, con todo lo que Dios me da? Porque Dios nos da muchas cosas. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por Dios? Medítelo, piénselo, pero sobre todo, decida, hermano, hermana. Decida, tome decisiones importantes en su vida que le lleven al cambio, que le lleven a hacer algo real por aquel que es su creador y su salvador. Shabbat Shalom para todos, bendiciones, que el Padre sea con todos nosotros. Nos despedimos de los hermanos a la distancia.